Gracias a Dios. Continuamos un poquito más. Estaba hablando sobre las finalidades y el propósito de los carnavales, que es exaltar a la mujer, por supuesto, en una forma inversa. Entonces, quiero que conozcas algo. La Trinidad de los mormones o santos de los últimos días está basada en las visiones de José Smith, profeta fundador de esta iglesia. Según su doctrina, ellos creen que el Padre y el Hijo poseen cuerpo físico y el Espíritu Santo mantiene su carácter incorpóreo, y la definen como doctrina del triángulo sagrado, subrayando mediante ella la unidad indivisible de los tres. Cada uno de los tres es Dios, pero el Padre reina de un modo supremo. Acá tenemos en cuenta y vemos que en realidad la Trinidad, bajo ningún punto de vista, es bíblica para el Dios supremo. Pero lo que sí te puedo decir, que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y de esa manera les dijo que tenían que arrepentirse para poder, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén. Ahora, mirábamos acá en el libro de Juan, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nosotros dijimos que en el principio era la palabra, porque a Dios no se lo conocía, ni como Jehová, aún menos como Jesús. Entonces, en el principio era la palabra ser. Dice, en el principio era el Verbo. Quiere decir que en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y a su vez el Verbo, o sea, la palabra, era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra unigénito significa único en su género, único en su nacimiento. Ahí no actuó persona, único en su género. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Por qué nosotros lo describimos? El verbo, o en griego el logos, que es lo mismo, es la palabra. Ahora, si el verbo no tiene acción, el verbo queda nulo. Si yo digo, por ejemplo, voy a comer algo, o voy a tomar un poco de agua, entonces yo te puedo decir, voy a tomar un poco de agua, pero si no tomo agua, la palabra queda sin efecto, no tiene cumplimiento. Entonces, si el verbo, la palabra, en algún tiempo, en algún lugar y de alguna forma no tuvo acción o movimiento, el verbo queda nulo. Por eso dice el apóstol Juan, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que aquel Verbo, aquella palabra, se encarnó, la palabra se puso en acción y se manifestó. Por lo tanto, el Verbo es válido. ¿Quién fue el Verbo? Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? Emmanuel. ¿Quién es Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, si el Verbo se encarnó
Y el Verbo es Emmanuel, que vino a este mundo y nació del vientre de María, dando cumplimiento a la profecía del libro de Isaías, quiere decir que Emmanuel y el Verbo que se encarnó es Dios con nosotros. Si Él es Dios con nosotros, entonces tenemos la evidencia que Jesús es Dios con mayúscula con nosotros. El Verbo encarnado. Quiere decir que el Padre, dice por ahí, por el libro de Filipenses, dice que Él se humilló a sí mismo. ¿Quién? El Señor, Dios. Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y descendiendo acá a la tierra a habitar entre nosotros como hijo, mas en el espíritu y la esencia y el poder, Dios mismo. ¿Por qué dice se despojó? Porque un Dios que llena los cielos de los cielos de los cielos, inmensurable, grande, magnífico, admirable, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, que es todo, poder, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Ese Dios magnífico tuvo que despojarse temporariamente de su gloria magnífica e inmensa para venir a esta tierra, tomar forma de siervo y habitar entre los hombres pecadores. Porque de lo contrario, una pizca de su poder y de su gloria hubiese sido imposible que la humanidad pudiera soportar. Por eso descendió y se transformó en siervo para hacer propiciación por el pecado de cada hombre y de cada mujer. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por eso Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y este es el Dios que estamos predicando con revelación en el nombre de Jesucristo. Gloria a su santo nombre. A ese es el Dios que en esta noche te estoy presentando. Y no vamos a hablar de este Dios solamente acá como verbo encarnado, sino que te podemos decir en Romanos 9:5, te podemos decir en 1 Timoteo 3:14 y en 2 de Timoteo también 3:16, ahí donde dice que ninguna de las escrituras es de interpretación privada, porque en realidad todas las escrituras han sido reveladas para que nosotros podamos entenderlas. Te podemos hablar de 1 de Juan 5:20, te podemos decir de Apocalipsis 1:8, te podemos decir también sobre 1 de Juan 5:7, que algunos argumentan ese pasaje como para aseverar de alguna manera muy remota que no existe la doctrina de la Trinidad, pero de ninguna manera se la puede entender de esa forma. Entonces, Colosenses 2:9 dice, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no de la Trinidad, deidad. ¿Qué es deidad? Bueno, la deidad es divinidad fusionada con humanidad. Quiere decir que Jesucristo en su humanidad era perfecto hombre, mas en el espíritu era Dios mismo. La divinidad se juntó con la humanidad para venir a esta tierra. En Él, en Jesucristo, habitó corporalmente toda
la plenitud de la deidad. Dios manifestado en carne. Qué tremendo, ¿no? Por eso, si hoy queremos ser parte del reino de los cielos, debemos aceptar al único y sabio Dios, como dice en Judas 25, al único y sabio Dios, sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Y cantidad de versículos más. Y te digo, no toda la revelación y no la salvación está encerrada dentro de esto mismo. Porque hay otro paso, que lo vamos a hablar en otra oportunidad, que también necesita las personas que sea revelado. Porque muchas personas saben que Jesús es Dios, pero tropiezan en la palabra con respecto al bautismo en agua. Amén. La voz de los elegidos. Que Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús.